Bienvenidos de nuevo a una jornada organizada por BBVA y Diario de León, que en este caso tiene como tema el emprendimiento, desde los distintos ámbitos en los que se apoya el emprendimiento, desde las instituciones, las administraciones y también empresas como el BBVA. Están con nosotros para participar en este debate Rosa Bouzas, directora de Pymes de BBVA Territorial Noroeste. Buenos días, Rosa. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña también Augusto Cobos, director del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Bienvenido, Augusto. Y está también con nosotros Diego Martínez, que es co-CEO de Food District, una de las empresas que más está creciendo en León y que tiene más novedades, que más aporta también a distintos puntos de vista del emprendimiento, como nos contará en breve. Buenos días, Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En el tema del emprendimiento, los datos indican que esta actividad en España está creciendo y se espera que lo siga haciendo los próximos años. A pesar de ello, sigue existiendo un gran miedo al fracaso en comparación con otros países del entorno. Pero queda mucho camino por recorrer, como lo demuestran, por ejemplo, los datos del último monitor de emprendimiento de la Universidad de León, que refleja que en la comunidad creen que tienen menos oportunidades, conocimientos y habilidades para emprender. El miedo al fracaso es desde luego un gran freno, como lo es la falta de modelos de referencia a la hora de emprender. Aunque en este encuentro tenemos un ejemplo de que es mucho más que un modelo, es un auténtico caso de éxito reconocido internacionalmente. Sin embargo, para muchas personas el motivo para emprender es la necesidad de ganarse la vida frente a las dificultades del mercado laboral. Y un dato a destacar en este campo, el fuerte incremento de las mujeres emprendedoras. En general, todos los estudios del sector coinciden en que falta una educación para el emprendimiento que parta ya desde las primeras etapas escolares. Está claro que todas las administraciones e instituciones, como cámaras de comercio o patronales, tienen departamentos dedicados a fomentar el emprendimiento. Crear un sistema en el que la innovación, la transferencia del conocimiento y la digitalización sean las claves debe ser el objetivo de todas estas actuaciones, así como plantearse una acción común que no divida los esfuerzos. De la mano de las administraciones está también facilitar los trámites para emprender y la puesta en marcha de incentivos fiscales que no desalienten a los nuevos empresarios. Todos estos puntos y los que vayan surgiendo a lo largo del debate los vamos a tratar con nuestros invitados. Si quieres empezamos, Rosa, por ti, Rosa Bouzas, para que nos expliques un poco desde tu punto de vista, desde tu actividad cercana con las pymes, si es fácil emprender en España y cuál es la situación del emprendimiento actualmente en el país. Nosotros lo que vemos desde BBVA es que el emprendimiento está, digamos, recuperándose después del bache que tuvo el efecto de la pandemia, ¿no? Que nos ha afectado en todos los ámbitos de la actividad personal y empresarial. Entonces, lo que sí que vemos ya es que estamos empezando a recuperar los niveles de emprendimiento que teníamos prepandemia. Sí es cierto que también que se están poniendo cada vez más herramientas a disposición del que quiere emprender para que el camino sea más fácil, pero sobre todo lo importante también es que el emprendedor tenga un buen plan de negocio para que su emprendimiento sea sostenible en el tiempo, ¿no? Estamos viendo, siguen siendo emprendimientos pequeños, ¿no? Pues, casi el 40%, en torno al 40% del emprendimiento que se hace en este país es de autónomos, sin ningún tipo de empleado. Y si ya nos vamos hasta 5 empleados, nos encontramos con que es el 90% de los emprendimientos que se hacen, ¿no? Entonces siguen siendo unidades muy pequeñas, que es una forma de empezar, obviamente. Hay que empezar por lo pequeño, lo importante es que esos emprendimientos pequeños al final se acaben consolidando y acaben teniendo un recorrido de crecimiento, ¿no? y de consistencia y sostenibilidad en el tiempo. Lo que sí vemos es también una gran sensibilidad en el mundo del emprendimiento sobre aspectos como la sostenibilidad y la inclusión, ¿no? Tanto desde el punto de vista del número de proyectos que se destinan a desarrollar actividades destinadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, como la propia sensibilidad del emprendedor a utilizar procesos productivos sostenibles y a utilizar también herramientas de gestión que sean mucho más inclusivas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de las personas, ¿no? Con lo cual, sí vemos que el emprendimiento crece y además crece de manera sana, ¿no? Que es un poco de manera social.
Es una buena noticia, desde luego. Augusto, desde el ICE, ¿en qué sectores observáis que hay un mayor éxito en el emprendimiento y qué características tienen estos sectores? Bueno, a mí me gustaría señalar, un poco ligándolo con lo que planteabas al principio, uno de los factores que se ven como más positivos a la hora de emprender es la facilidad para poder tener una transferencia de conocimiento, por ejemplo, desde el ámbito de las universidades o desde los centros tecnológicos. Y eso sí que va un poco a determinar cuáles son esos sectores donde existe un mayor éxito. Es cierto que hay un gran número de emprendedores que surgen de las aulas universitarias, que están vinculados o a grupos de investigación o que crean una startup donde hay un elevado componente tecnológico, pero a mí me gustaría señalar que ese componente tecnológico debe llegar a todos los sectores. El otro día, por ejemplo, yo asistía en Palencia a una jornada organizada precisamente por un centro tecnológico sobre el uso de la inteligencia artificial a la industria agroalimentaria. Creo que lo que tenemos que explicar es que no estamos hablando siempre del sector de las nuevas tecnologías, del sector de la inteligencia artificial, sino que nos interesa que eso esté vinculado al sector, por ejemplo, agroalimentario o al sector de la salud o al sector social. Es decir, que no nos limitemos al uso de una determinada tecnología, sino que veamos la aplicación o el sector al que se va a aplicar y lo enfoquemos en ese sector. Y por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que plantear es que el emprendimiento tiene que llegar o está llegando a todos los sectores, también incluso a esos sectores que podrían ser más tradicionales. Y yo sí que plantearía una diferencia. Uno es ese uso de nuevas tecnologías aplicados a cualquiera de los sectores, y en otro caso, vinculado con lo que decía Rosa, nos encontramos con que hay muchas personas que emprenden porque les parece la opción, como no encuentran un puesto de trabajo, para poder tener unos ingresos. Es cierto que en esos casos suelen ser personas que ejercen como autónomo, que tienen a lo mejor menor formación, que están vinculados a sectores más tradicionales y donde a lo mejor las tasas de éxito que nos encontramos son un poco más bajas. Pero yo no lo plantearía como en qué sectores hay más éxito y en cuáles no, sino cuál es el perfil que tiene previamente el formador y sobre todo qué acceso a formación específica para la puesta en marcha de la empresa puede tener acceso, independientemente del sector en el que esté encuadrado. Claro, o sea, aquí podríamos analizar, por una parte, vosotros que estáis en contacto directo, qué perfil tienen los emprendedores y cuáles son las principales carencias que detectáis a la hora de que un negocio salga adelante. Sí, se trata un poco, muchas veces las carencias vienen motivadas precisamente por esa falta de preparación previa o esa falta de acompañamiento en las fases iniciales del proyecto, que muchas veces, bueno, empieza, pero hay una fase que es muy importante, que es el escalado, es hacer que ese proyecto crezca, se mantenga en el tiempo, y yo creo que ese es un aspecto muy importante, y hay muchas personas que enfrentan el proyecto sin tener ese respaldo, y es ahí donde, digamos, se encuentran con mayores carencias. Como me pasó a mí, en general. Sí, Diego, por presentar un poco la empresa, junto con Ignacio Bermúdez, montó en 2012 una tienda digital para vender zapatillas deportivas de series limitadas. Hoy mantienen su sede y buena parte de su plantilla en León, pero venden a muchos países y tienen 2 tiendas físicas en Madrid y Barcelona, que ahora nos contará qué diferenciación tienen y qué aportan a su negocio. Y también ha ampliado este negocio a líneas de ropa dirigidas a un nicho de mercado muy específico. Efectivamente, Diego, ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontrasteis a la hora de poner en marcha vuestro negocio? Que erais jovencísimos. Creo que cuando afrontas un proyecto empresarial necesitas una formación que, o sea, Nacho y yo, por ejemplo, éramos ingenieros y yo había estudiado también marketing, pero había una parte financiera que no controlábamos y era una carencia muy grande. Yo me acuerdo que luego al final ves que tienes carencias y lo que tienes que hacer es formarte o pedir ayuda al final. Entonces, para nosotros me acuerdo que la parte financiera, pues en unas primeras fases es crítica, y yo diría ser consciente un poco. ¿Qué pasa? Que teníamos 29 años y no lo eras. Pero claro, ahora a mí me viene gente y me dice ¿qué tengo que hacer para emprender? Y yo diría, pues o tienes un equipo muy equilibrado que cada uno aporte algo,
o hay que pedir ayuda, no tienes por qué contar a alguien en el equipo fundador, pero desde luego que un equipo fundador equilibrado. En nuestro caso estaba equilibrado en algunas partes del negocio, pero había otras partes como la financiera que no estaba tan equilibrado. Entonces yo, por ejemplo, sí considero que el equipo fundador y ser consciente de las carencias formativas que puede tener un emprendedor son dos pilares básicos. Para salir adelante. Y ahora, en la situación actual, a todo este conocimiento financiero, a toda esta estructura que dices, se unen todas las dificultades que estamos teniendo, sucesivas crisis, la pandemia, luego la guerra de Ucrania con la subida de la inflación, de los precios, de los suministros. ¿Cómo os está, vosotros que os basáis mucho también en la logística, cómo os está afectando toda esta situación? Bueno, pues al final la inflación nos afecta a todos. Tienes que tener mucho más control de los gastos porque al final hablamos de alquileres, coste de materiales, materia prima, etcétera, todo está subiendo. Entonces el cliente también es más reacio a comprar ciertos productos mientras que otros no están reacio. Entonces, bueno, pues tienes que ajustar todo desde todos tus gastos, tener mucho más control de los gastos, tener mucho más control de las compras, mucha más previsión, mucho más control financiero. Repito mucho la parte financiera porque creo que cuando una empresa escala es fundamental. Es fundamental en una primera fase para un poco dimensionar lo que va a ser el negocio y es fundamental en las siguientes fases. Para mí la parte financiera es crítica. No lo digo porque tengamos a un banco en esto, sino porque yo es algo que tengo bastante interiorizado porque en el caso que me afecta, la empresa creció muy rápido, tasas de más del 100% durante varios años y realmente la parte financiera fue la parte más sostener eso financieramente fue la parte más crítica durante todos esos años. Entonces, bueno, pues estamos en una fase de incertidumbre y yo creo que es una fase de control y tener muy claras las cosas, hacer pocas cosas y que esas cosas se hagan bien y ir, pues seguramente nosotros ahora estamos en una fase de ir más despacio después del crecimiento tan grande que hemos tenido, pues en una fase más de asentamiento estamos en una fase de internacionalización, pero estamos en una fase más de asentamiento del negocio. Rosa, no sé si esto que nos comenta Diego es una sensación generalizada, una situación generalizada entre los emprendedores. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que os trasladan para iniciar su actividad y luego para seguirla? No solo hay que empezar, como dice Diego, ¿no? ¿Y cómo BBVA acompaña este camino de los emprendedores? Pues sí, efectivamente, y por empezar por donde lo ha dejado Diego, ¿no? La financiación es uno de los puntos críticos en cualquier fase de la o puesta en marcha o crecimiento de una pyme, de una empresa, una compañía, de un autónomo, ¿no? Tener una buena base financiera que le dé tranquilidad para que tenga organizados bien sus cobros y sus pagos, no tenga desajustes, ser consciente de cuándo cobro, consciente de cuándo pago y que esté todo eso muy bien casado y que tenga también los recursos financieros necesarios para acometer las inversiones que tenga que afrontar en cada una de las fases de la vida de la compañía o del negocio o de lo que sea, ¿no? Entonces, la parte financiera es crítica. Obviamente somos un banco y nosotros somos los que tenemos que ser capaces y poner a disposición de nuestros clientes las herramientas necesarias y la financiación adecuada al momento en el que se encuentre cada negocio. Nosotros nos ayudamos mucho de Big Data porque lo que estamos haciendo es anticiparnos ya a esas necesidades, viendo un poco la situación de la empresa, viendo su salud financiera, que es un concepto que nosotros ahora estamos trabajando mucho, la salud financiera de la empresa, que esté adecuada a la financiación que tiene a la que necesita, ¿no? Bueno, pues nosotros ya nos estamos anticipando a las necesidades del cliente porque, como decía Diego, no todas las empresas tienen un conocimiento financiero como para ser ellos los que se gestionen sus necesidades de circulante de corto plazo y de largo plazo. Nosotros ahí ponemos esa información. Pero hay otros factores, como por ejemplo el tiempo. Para los emprendedores el tiempo es fundamental. Nosotros trabajamos para que optimicen sus tiempos, para que el banco no sea un ladrón de tiempos. Al contrario, ponerle las herramientas de gestión de sus finanzas también, o de gestión de su tesorería, gestión de sus consumos a su disposición a través de nuestra banca electrónica para que no sean tan dependientes en cuestiones que nosotros no le aportamos valor, que se lo puedan resolver ellos con esos horarios impensables que tienen los emprendedores, ¿no?
Y después también todo lo que es la parte de la gestión especializada, porque no todo es hacer transferencias, cobros y pagos, sino también hay una parte de asesoramiento importante que creo que, y era un poco lo que comentaba Diego al principio, cómo arranco, ¿no? Cómo arranco, cómo sigo, o cómo crezco, o cómo escalo a unos niveles tan altos. Bueno, pues nosotros aportar ese conocimiento que tenemos y ese asesoramiento que yo creo que es fundamental para tener la tranquilidad de que estoy tomando los pasos correctos en cada momento, ¿no? Bueno, es un poco, como ves, los distintos puntos en los que nosotros queremos apoyar el crecimiento de las empresas de este país. Y detectas, igual que decía Diego y decía Augusto, esa falta de formación efectivamente en muchos de los emprendedores, ¿no? Ahí es donde vosotros echáis una mano fundamental. Es normal, claro, es normal. En las escuelas no está la formación económica financiera, está de una forma muy somera y de manera casi optativa, ¿no? Entonces, pues es normal que la gente termine sus carreras, sus conocimientos, sus ingenierías, lo que sea, lo que a cada uno le guste sin tener una base financiera mínima o por lo menos la básica para arrancar un negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, es normal esa situación. Es cierto que cada vez, por suerte, tenemos, aparte de los bancos, con nuestra despliegue de asesoramiento, pero también hay entidades, desde el punto de vista de la administración, que dan mucho soporte a los emprendedores y que, bueno, pues entre todos estamos construyendo ese apoyo, ese soporte para los emprendimientos. Pero es normal que tengan esa carencia porque no está en la base de la formación de todos los ciudadanos, ¿no? Claro. De ahí que nosotros también estemos desarrollando todo ese mundo de la salud financiera para que cada uno conozca un poco cómo estoy yo de sano en mis finanzas y cómo estoy en comparación con el resto, ¿no? Claro. Augusto comentaba, Rosa, cómo son esos primeros momentos de poner en marcha un proyecto y es determinante y vosotros ahí tenéis una función también muy importante. ¿Cómo influye la normativa y los incentivos, las subvenciones, las ayudas que se prestan para poner en marcha esos negocios cuando es más difícil al principio, que no se suele tener nada, ¿no? ¿Cómo influye todo eso? Sí, antes de responder tu pregunta, por retomar y completar un poco lo que planteaban tanto Diego como Rosa. Yo creo que junto con el aspecto financiero, que es esencial y donde detectamos carencias en la formación de los emprendedores, hay otros dos aspectos donde detectamos esa falta de formación o esa improvisación en ocasiones. Es, por un lado, todos los aspectos legales y jurídicos y también los aspectos vinculados a la comercialización del producto. Y muchas veces nos encontramos además que pues el proyecto viene de un grupo de amigos, de 2, 3, 4 amigos, que proceden a lo mejor del ámbito de las ingenierías o que vienen todos con la misma formación. Y hay un aspecto que comentaba antes Diego, que a mí me parece esencial, que es la creación de grupos interdisciplinares al principio del proyecto y que muchas veces no se haga en base a relaciones de amistad. Necesitan buscar a alguien que realmente dé esa formación que ellos no tienen dentro del proyecto inicial. Y a mí me parece esencial esa función de acompañamiento que podamos hacer desde las administraciones públicas o bien desde, en este caso, desde las entidades financieras, porque es cierto que muchas veces van a pedir la ayuda a un asesor legal, pero que muchas veces no conoce la idea o no es especialista en el sector en el que ellos están trabajando y que no conoce las especificidades o lo que realmente necesitan. Yo creo que en ese sentido un consejo es buscar a alguien que les asesore o buscar personas que les asesoren en esos tres ámbitos, el financiero, el jurídico y el de la comercialización, pero que conozcan el sector o que conozcan la idea o que entiendan la idea en la que ellos están trabajando. Y a partir de ahí, ¿qué papel pueden jugar los incentivos o las subvenciones? Bueno, hay una serie de subvenciones que nosotros tenemos, que es con fondos FEDER, con fondos de la Unión Europea, que están destinados precisamente a la creación de empresas o al apoyo a las inversiones en emprendedores, que juegan con el efecto incentivador. ¿Eso qué significa? Que primero se tiene que llevar a cabo el proyecto y que luego se recibe la subvención una vez que tú has justificado que has hecho aquello que has dicho que ibas a hacer cuando pediste la subvención. Y en esos casos, pues es cierto que los emprendedores muchas veces dicen que la ayuda es poco eficiente porque llega después de que ellos han tenido que acometer la inversión,
que necesitan endeudarse previamente y muchas veces no conocen las fórmulas de financiación y que en muchas ocasiones los procedimientos a los que estamos sometidos al tratarse de ayudas europeas son muy farragosos y muy complejos para ellos. Yo creo que hay un aspecto mucho más interesante a la hora de poder ayudar a los emprendedores, que son las fórmulas de las sociedades de capital riesgo, que es la participación en capital o los préstamos participativos, es decir, la posibilidad de entrar a formar parte del capital de la empresa, siempre con el carácter de socio minoritario y marcando también cuál va a ser el momento de salida de ese socio financiero. Eso sí que va a permitir, por un lado, a la empresa no tener que endeudarse o endeudarse bajo una fórmula de préstamos participativos, que es, y Rosa lo conocerá mucho mejor que yo, que es muy atractiva después para un banco porque es la fórmula de préstamo con menos obligaciones por parte de la persona que recibe ese préstamo, que además al tener un socio financiero van a tener esa ayuda que muchas veces les falta de cómo gestionar esa parte y que va a permitir hacer frente a un proceso de escalado en un futuro más o menos inmediato. Yo creo que yo animaría, y siempre lo hago cuando voy a la jornada de presentación de subvenciones que tiene el ICE, de no ver solo la subvención directa, no ver solo la ayuda, sino ver también ese tipo de fórmulas que, en mi opinión, pueden ser muchísimo más interesantes. Y hay un aspecto en el que también soy muy reacio respecto a las subvenciones directas. Entiendo que debe haber incentivos, entiendo que debe haber incentivos fiscales, pero hemos vivido una época donde teníamos casi al emprendedor profesional que era un buscador de subvenciones, que iba buscando subvenciones para poner en marcha su proyecto, que no asumía casi ningún riesgo, que no ponía casi capital, que iba poniendo en marcha al final el negocio con esas subvenciones que iba recibiendo y que a las mínimas dificultades abandonaba porque no había arriesgado nada de su capital. Por eso me parece mucho más interesante ese tipo de fórmulas, sobre todo al inicio, que obligan al emprendedor a tener un plan de negocio muy ajustado, que sea realmente solvente, que pasa por el filtro de un evaluador, en muchas ocasiones financiero, y que el emprendedor tiene que ver no como alguien que me dice el proyecto no sirve, sino que el proyecto tiene estas cuestiones que deben ser mejoradas para ser un proyecto muchísimo más sólido. Comentaba al principio, Augusto, que hay un montón de iniciativas de apoyo al emprendimiento, las patronales, las cámaras de comercio, las administraciones. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una persona que quiera emprender? ¿Cómo acercarse a todas estas posibilidades que estás comentando? Bueno, nosotros creemos que hay una tal cantidad de entidades que es muy positivo y de administraciones que están ofertando ayudas que al final el emprendedor no sabe a quién dirigirse. Y ahora mismo en la Junta de Castilla y León lo que estamos trabajando es en la creación de un sello, una especie de sello de calidad que precisamente identifique a aquellas entidades, sean administraciones, sean organismos públicos o sean organismos privados, que otorguen al emprendedor una serie de ayudas, de subvenciones y de incentivos y de servicios que nosotros consideramos que cumplen unos mínimos de calidad. Ahora mismo estamos trabajando precisamente en cuál es o cómo va a ser ese sello, cuáles son los criterios que tiene que cumplir toda aquella entidad que quiera asociarse a ello y además cómo nosotros podemos ayudar, por ejemplo, a los ayuntamientos de pequeñas localidades que quieran hacer este tipo de fomento del emprendimiento en sus localidades, cómo podemos dotarles nosotros de aquellos servicios a los que ellos no pueden llegar, pero que quieren tener ese sello de calidad en su localidad. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar es en dotar de una mayor homogeneidad a todas esas iniciativas y que cuando la iniciativa tiene ese sello de calidad que vamos a lanzar desde la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, el emprendedor sepa que los servicios que va a recibir, las ayudas van a ser muy similares yendo por esa administración o yendo por otra o por una entidad privada y evitar esa duplicidad de búsqueda de información en distintos sitios y estar complementando servicios adicionales entre una y otra. Desde vuestra experiencia, hablabas antes de cómo habéis ido creciendo de una forma muy rápida, además, cómo hay que buscar nuevos inversores. ¿Cuál es, y desde vuestra idea primera, ¿no? de los dos ingenieros del riesgo de poner en marcha un negocio, cuáles crees que son las claves
para concretar una idea emprendedora como esta en un plan de negocio viable y cómo hacerlo y presentarlo atractivo no solo para los clientes, sino también para los inversores. En nuestro caso creo que la primera fase fue una investigación de mercado bastante completa de cómo estaba la industria y un poco qué podíamos nosotros ofrecer. Vivíamos un poco la industria como clientes, entonces bueno, nos resultó relativamente sencillo hacer una investigación de mercado de, oye, mira, en España hace falta esto y voy a llegar a mis clientes de esta forma. Entonces, tener muy claro la investigación de mercado, ver si hay una necesidad en el mercado para los servicios que tú ofreces, tener claro una propuesta de valor, me parece que es fundamental de cara a inversores, decir, vale, cuáles son mis elementos diferenciadores, mis posibles ventajas competitivas, eso tenerlo claro ante un inversor profesional, desde luego. Eso también tienes que saber comunicárselo al cliente. Esta es mi propuesta de valor, soy Food District, yo tengo este estilo, esta forma de hacer las cosas única que me diferencia de otros. Muy importante el plan de marketing. Es decir, antes comentaba Augusto el tema de la comercialización del producto. Yo creo que ahí nosotros en la universidad la verdad es que nos formamos bastante en tema de marketing digital, bueno, mi socio y yo, y creo que es fundamental que teníamos muy claro cómo llegar a nuestros clientes. Tuvimos la suerte o el timing que se dice de que lanzamos en un momento en el que Internet y toda la parte del comercio electrónico y demás estaba explotando. Entonces, bueno, pues supimos aprovechar eso a nuestro favor. Y yo creo que es fundamental decir, vale, tengo este producto, ofrezco este servicio, ¿cómo voy a llegar a mis clientes? Eso me parece fundamental, porque hay grandes empresas que el problema que luego tienen es que no saben comercializar o desarrollar o llegar a sus clientes. Nosotros sabíamos que a través del canal online en ese momento nos iba a resultar relativamente sencillo llegar a nuestros clientes y lo explotamos. Entonces dijimos, el canal online en este momento es fácil de escalar. Estaba saliendo la publicidad en Facebook, salió, me acuerdo, la publicidad en Facebook un año después de que saliéramos nosotros. O sea que ese timing también nos vino muy bien. Insistir de nuevo en el equipo, que va a haber, que esté capacitado y un poco lo que decía antes Augusto, y comprometido. Me parece que es fundamental que no buscar, en mi caso no lo cumplo, la verdad, porque Nacho es amigo mío, es amigo mío, pero sí buscar un equipo complementario. Nacho y yo somos amigos, pero creo que somos bastante complementarios. Él toca igual la parte más de tecnología y yo la parte más de marketing y de compras, pero es verdad que la parte que nos faltaba un poco más era la parte financiera. Y yo hice un plan de negocio cuando lanzamos Food District. Ahora lo que recomendaría es seguir haciendo un plan de negocio, pero seguramente lo que me arrepiento es de que la fase inicial del proyecto fue demasiado larga, estudiando el negocio y demás. Igual esa parte haberla cortado un poco más, haber lanzado y haber recibido feedback del cliente un poco antes. Me refiero a que a día de hoy a nivel digital, por ejemplo, no tiene sentido igual estar tanto tiempo preparando con un plan de negocio sin recibir feedback del cliente. Creo que esos plazos se tienen que acortar, pero soy de los que creo, porque hay ahora mucha tendencia de no hace falta un plan de negocio y demás. Yo creo que el plan de negocio es fundamental, pararte a pensarlo, pero tiene que ser una fase más corta que la que tuvimos, por ejemplo, nosotros, que estuvimos 9 meses validando la idea entre nosotros mismos y demás sin tener feedback real del mercado. Yo creo que lo de tener un plan de negocio y lanzar rápido para poder después iterar y volver a ajustar palancas que estés tocando, etcétera, creo que es fundamental. Rosa, hablabas antes, comentabas un poco por dónde iban los campos o las novedades en el emprendimiento en España, pero ¿cómo influye la innovación y la sostenibilidad que comentabas también en el éxito de los proyectos empresariales en este momento? Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que nosotros vemos que sostenibilidad e innovación son palabras inherentes a cualquier emprendedor. O sea, una empresa nace con vocación de ser sostenible per se, y además, si no innova, no va a ser sostenible porque va a morir
comida por la competencia, ¿no? Lo que pasa es que la sostenibilidad está avanzando a un concepto ya no solo de mantenerse en el tiempo, sino de ser sostenible con su propio entorno y de ser respetuoso con el entorno, tanto desde el punto de vista del cuidado del planeta como del entorno social, ¿no? Lo que es ser socialmente también sostenible. Hoy en día prácticamente ya nadie concibe crear un proyecto que no tenga estos valores incorporados, pero por muchos motivos. Primero por la oportunidad económica, o sea, la inversión que se está generando a nivel mundial para desarrollar proyectos que sean sostenibles, pues alcanza el 8% del PIB mundial. O sea, eso es decir, las cifras son astronómicas. Obviamente, para desarrollarlas a lo largo de un tiempo hay cosas que pueden ir más rápido, otras que necesitan más tiempo, pero desde luego este es el momento en el que se están poniendo más recursos a disposición de las pymes, de las empresas, para desarrollar ideas sostenibles, ¿no? E innovadoras. Después también por lo que es la propia diferenciación. O sea, tenemos el que esté aprovechando ahora ese momento va a empezar a tener ventajas sobre su competencia que lo va a hacer más tarde, y el que vaya más tarde se va a quedar descolocado de esa carrera de posicionamiento en un mundo sostenible, ¿no? Y un mundo de innovación. Y después también hoy en día algo que influye, que es la imagen de marca. Ya cualquier empresa que hace esfuerzos por ser sostenibles lo traslada al consumidor, lo traslada a sus proveedores, o sea, quiere realmente mostrar su potencial sostenible o su capacidad sostenible, porque es algo que sabe que le beneficia desde el punto de vista de la marca, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos factores, tanto comerciales como de oportunidad del momento, como desde el punto de vista competitivo y de mercado, que en este momento pues nos empujan a trabajar en esa dirección, ¿no? Nosotros queremos ser aliados de todo ese proceso, obviamente desde BBVA queremos formar parte y ayudar a las empresas a sumarse a ese carro de la sostenibilidad y de la innovación, y para eso pues también desarrollamos soluciones específicas, ¿no? Una muy clara que tiene nombre y apellidos es lo que tenemos el préstamo de transición ecológica, ¿no? Cuando hay un productor agrícola o ganadero que utiliza que quiere pasar a ser un productor ecológico, ¿no? La transición no es gratuita, es decir, hay un proceso donde tengo que hacer unas inversiones, tengo que hacer unas transiciones legales para que me reconozcan mi producción ecológica, y eso supone un cambio de sistema. Bueno, pues una financiación que se adapte a esa transformación es un ejemplo de la especificidad en la que nosotros estamos. Por otro lado, también vemos que los apoyos que necesitan las empresas no solo es la parte financiera, como comentaba antes Augusto, la parte de búsqueda de subvenciones, la parte de conocimiento, de desarrollo de planes de negocios, donde tengo que de inversiones en productos sostenibles o en energías sostenibles. Para eso lo que hacemos es aliarnos con partners de primer nivel que pongan conocimiento y que pongan ofertas a disposición de los clientes, ¿no? Y después otra pata que es la que estamos viviendo ahora mismo, que es toda la fase de divulgación, ¿no? Hacer ver a la gente los beneficios de orientar el negocio hacia una producción o hacia una comercialización sostenible, y estar trabajando en la innovación y no perder el carro para no quedarme descolgado con respecto a la competencia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como parte de la sociedad que somos, también queremos poner nuestro granito de arena en hacer llegar al máximo gente posible, pues evitar todos estos problemas que nos decía Diego que ha tenido al principio, pues intentar que vayamos aprendiendo, ¿no? Y trasladar ese conocimiento a todo aquel que esté animado a esta atrevida tarea que es la de emprender, ¿no? Es un poco, bueno, cómo lo vemos nosotros. Claro. Y Diego, ¿cuáles son las líneas, los puntos fundamentales que trasladarías a los nuevos emprendedores del aprendizaje que habéis tenido en vuestro camino empresarial? Bueno, yo soy un amante de la formación continua. Creo que a día de hoy los emprendedores, yo en el instituto, cuando tenía una necesidad de formación tenía que ir a la biblioteca, porque ahí nació Internet y demás. Y lo que tenemos ahora los emprendedores con Internet, de poder formarnos, hay una cantidad de recursos formativos tremendos. Yo creo que es fundamental que un emprendedor sepa que tiene que evolucionar. Yo, el profesional, yo profesional hace un año no es el mismo que lo que soy ahora. Creo que asumir que no lo sabes todo y que tienes que seguir desarrollándote y formarte, creo que es fundamental. Creo que es el consejo que daría, que tienes que tener esa, digamos que humildad para saber que no sabes de todo y que tienes que desarrollarte y formarte. También hablaría mucho, que está ahora mucho
en boca de todos el tema de la gestión emocional de este viaje, porque es muy complicado. Quien crea que emprender es fácil o que va a tener igual la misma vida que en un proyecto empresarial de otro, digamos, se equivoca. O sea, yo he tenido años en los que he tenido pocas vacaciones y demás, y eso no me arrepiento, es algo que hice porque quería hacerlo, pero que hay una gestión emocional en manejar todo eso. Entonces yo creo que estar preparado un poco, tanto a nivel físico como a nivel mental, del viaje que vas a emprender. Hablaría mucho de un poco lo que comentó también Augusto, de la parte jurídica, que se me olvidaba antes. Cuando dije la parte financiera, también tener muy asentada toda la parte mercantil de una empresa y demás, porque eso es algo que si la parte financiera tenemos lagunas formativas en universidad y demás, de la parte de derecho y la parte mercantil, ni idea, vamos, ni idea. De hecho, me llamó el otro día un amigo mío que tiene un cargo bastante alto en una empresa en Madrid y estuvimos hablando de esto mismamente. Claro, él ha triunfado en el mundo privado, pero claro, en el mundo, la parte mercantil no tiene ni idea. Entonces estamos hablando y me hace gracia porque él tiene un costo bastante alto y demás, y digo yo, es que esto es así, esto es así. Y claro, él está desde cero, dice, claro, tengo 40 y pico años y estoy así y tal. Entonces, la parte financiera y la parte jurídica, yo eso sí que lo de contrata un buen abogado para eso creo que es bastante importante. Y nada, yo diría eso, formación, equipo de nuevo, insistiría equipo y gestión emocional. Insisto bastante en la gestión emocional porque esto no va de trabajar miles de horas, sino trabajarlas bien, centrado y demás. Entonces es un viaje bastante intenso y que hay que saber a lo que uno se expone cuando emprende. Pero lo recomiendo, de hecho. Lo tiene muy claro, Diego. Augusto, ya un poco para finalizar, antes nos comentabas en qué estabais trabajando. Yo no sé si desde el ICI, desde este proyecto de concentrar y poner en común todas las iniciativas que hay para ayudar a aprender, ¿tenéis algún proyecto más de futuro o alguna idea que nos quieras comentar? Sí, nosotros, bueno, venimos trabajando ya desde hace muchos años con una aceleradora de empresas, Volaria, que fue la primera aceleradora pública que se crea en España y que recientemente, el año pasado, en el ranking que elabora Funcas, fue nombrada como mejor aceleradora en su ámbito, en su tamaño de todo el país. Precisamente lo que hacemos es, bueno, pues trabajar con esos proyectos, durante 6 meses darle esa formación, pero no nos quedamos a los 6 meses. Durante 5 años hacemos un seguimiento del proyecto, les damos apoyo financiero, intentamos que puedan acceder a fondos que a través de Sodical, de la Sociedad de Capital Riesgo, destinamos precisamente a este tipo de proyectos. Y ahora mismo lo que queremos hacer es crear aceleradoras verticales, es decir, con la misma filosofía de Volaria, que es una aceleradora, nosotros llamamos transversal, donde entran proyectos de todo tipo, crear aceleradoras sectoriales. Y lo vamos a hacer a través de un mapa regional en el que en cada provincia vamos a situar cada una de esas aceleradoras. Lo que queremos es evitar la duplicidad de recursos públicos, queremos ser eficientes empezando por nosotros mismos, que no nos encontremos dos aceleradoras que están trabajando en el mismo sector, sino que la gente sepa que hay un referente para ese sector en la comunidad. Por ejemplo, en el ámbito agroalimentario, la aceleradora va a estar en Palencia, en el ámbito biosanitario estará en Salamanca, en León va a estar la aceleradora destinada a la industria aeroespacial, que nos parece algo fundamental y con una proyección de futuro realmente muy importante. En Burgos todo el tema de energías verdes, es así, es ir creando un mapa a nivel regional, manteniendo esa filosofía de Volaria, esa aceleradora transversal, de la que salen aproximadamente más de 20 proyectos cada año, pero poder crear esos referentes sectoriales que trabajen precisamente en sectores muy concretos en cada provincia. Uh-huh. Hay que seguir avanzando. Muy bien. Pues nada, llegamos al final de este debate que yo creo que ha sido muy interesante, que ha aportado muchas cosas. Parece claro que el diagnóstico está hecho y que las herramientas para fomentar el emprendimiento existen, pero aún queda mucho camino por recorrer. Y el ejemplo de Food District debe ser un aliciente
a la hora de buscar esos referentes de éxito. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados, Rosa Bouzas, directora de Pymes de BBVA Territorial Noroeste. Gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Augusto Cobos, director del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Augusto, por acompañarnos. Gracias por darnos esta oportunidad a nosotros. Y Diego Martínez, co-CEO de Food District, a seguir creciendo y cosechando éxitos y aprendiendo, formándose siempre. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a todos. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro organizado por el BBVA y Diario de León para analizar todos los aspectos de la economía y del emprendimiento que tienen tanta importancia de cara a nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos.